Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas. Para amar, aprovecha para amar, porque aún no se rompió el cordón de plata, porque el orgullo no ha acabado con el alma, porque seguimos en la escuela de la gracia. Aprovecha para amar, aprovecha para amar. Hola, buenas noches. Qué alegría estar en esta situación, en esta oportunidad de estar charlando acá con una amiga, hermana, y permitiendo que todo el mundo la conozca, o bueno, un poco ambiciosa con todo el mundo, pero que muchas personas la puedan conocer, tener el inmenso privilegio que tuvimos nosotros y charlar un ratito con ella de temas de educación cristiana, que es lo que muchos deben estar esperando, escuchar, y por lo que se han acercado. Así que queremos darle la bienvenida a todos, los que nos conocen, los que no nos conocen, los de CCI, los que se acercan por primera vez. Sean bienvenidos a todos. Yo ahora se las presento, charlamos un ratito con ellas, pero la idea es que las preguntas que vayan surgiendo también las puedan escribir y en algún momento se las hacemos. Hola, Lisa Anderson de Umaña, bienvenida. Un gustazo enorme tenerte con nosotros. Gracias. Un gusto. Yo les leo un poquitito a la gente de lo que estudiaste para ponerlos en tema para los que no te conocen. Acá sí me ayudo con el machete. Lisa Anderson de Umaña ha servido como misionera en Unidos en Misión, vamos a decirlo en castellano para que no suene horrible, por 36 años viviendo en México, Costa Rica, El Salvador, Honduras. Ha viajado por muchos otros países en su rol de directora de desarrollo de liderazgo de la Asociación Campamentos Cristianos Internacionales en América Latina. Y también de lo último que estuvo haciendo, porque es estudiosa, además de enseñar, aprende maravillosamente y le encanta. Tiene su licenciatura en la Universidad de Pensilvania como maestra de Educación Física y Medicina de Deportes, su maestría del Wheaton College, bueno, y lo tuve que decir en inglés, vos corregímelo, en Educación Ministerial y Campamentos, y su doctorado de Trinity Evangelical. Vos la vas a pronunciar bien, en Estudios Educacionales con énfasis en liderazgo y cultura. Me saco el sombrero, Lisa, por tus estudios y tu capacidad de desarrollo. Gracias, Andrea. Gracias a vos por estar acá. Yo pensaba,
el placer enorme que tuve cuando te conocí. No me quería extender, pero en el 90, en el 91, por ahí, me invitaron a la primera convención de SSI y la verdad que no sabía lo que era, así que no iba con muchas expectativas. Iba a ver qué había y bueno, conocerte ya fue sorprendente, por eso me encantaría que esta noche la gente te pueda conocer así un poquitito, porque derrochabas alegría, empatía, simpatía y una capacitación, sabías cosas, las decías claramente, todos anotábamos, no dejábamos de aprender y de compartir de una manera original, vistosa, no sé, bueno, te amamos. Gracias, Andrea. Así que lo primero que quiero es que le cuentes a la gente y nos cuentes un poquitito de vos. ¿Quién sos, Lisa Anderson de Umaña? Bueno, estoy casada con un hondureño, así que me casé con la cultura. Después de andar de misionera a 16 años, yo creí que se me iba el avión o el tren, como dicen, pero Dios me mandó y un varón de Dios, saqué la lotería con este hondureño, Alfredo, y lo conocí de hecho era alumno mío en el curso de capacitación de construyendo relaciones. Construimos relaciones, o sea, encarnamos la materia, entonces. Lo pusiste en práctica. Ándale, así. Entonces, gracias a Dios, tenemos 2 hijos que de hecho toda una historia que son hijos milagros, porque fui diagnosticada premenopáusica, no podía tener hijos. Uno en 1.000.000 de posibilidad de tener hijos, dijo el doctor, de infertilidad. Así que ya creí que Dios tenía otros planes para nosotros. Así que milagrosamente, sin intervención médica, Dios nos concedió primero a mi hija Valeria, quien tiene 20 años ahora, y mi hijo 1 año y medio después, mi hijo Víctor, nuestro hijo Víctor, que de ya 19 años. Así que soy mamá, o sea, soy esposa feliz, soy mamá, son mis acampantes perpetuos, o sea, los pobres, híjole, me acompañaban para arriba y para abajo en los campamentos, o sea, un montón de temas que ellos, de hecho cuando tomaron construyendo relaciones, los 2 ya de edad ya más mayor, dijeron, nada nuevo, mamá, o sea, y de hecho uno dijo, no, mira, no, o sea, fue interesante porque ya lo han vivido, lo de las preguntas, de facilitar y indagar y todo esto ya solo llegaban al curso a aprender el nombre. Eso fue la disciplina inductiva que estabas practicando en nosotros, conejillos de India. Así que mi deleite en ellos. En todos los juegos. Sí, sí, no. A los 8 años mi hijo me decía, me presentó con un amiguito de la vecindad y dijo, ella es mi mamá, ella juega conmigo. Y así fue mi presentación, así que... Ay, mira qué lindo. Sí, y realmente, así que eso soy yo, y aparte campamentos cristianos, así que misionera feliz, ya 3 décadas, voy sobre 4, y yo sé que Dios me ha dado un llamado para seguir en América Latina, así que estoy contenta. Qué hermoso. ¿Desde cuándo conoces al Señor? Mira, mi mamá me llevó a los pies de Cristo a los 8 años. Así que yo crecí en una familia cristiana, y mi mamá, los 3 hijos juntos, decíamos que nuestros papás vivían lo que predicaban. Y en particular mi mamá era mucho más expresiva de su fe. Mi papá más bien mostraba su buen carácter de integridad y valores morales, aunque no era tan propenso a expresarse, pero mi mamá me discipuló. Yo no sabía que esto se llamaba esto, pero ya años después yo decía, yo creo que mi mamá hacía esto conmigo. Eso se llama discipular.
Así que muy bendecida en la crianza. Qué bueno. ¿Siempre eran cristianos o ellos también conocieron al Señor ahí cuando...? Ellos fueron, sí, son descendientes, mi papá de Suecia, Suecia, de Escandinavia, y mi mamá de Irlanda, Shannon. Entonces, sus pasados eran protestantes, así que sí se crecían ellos en la fe. Buenísimo. ¿Te acordás de cuándo fuiste por primera vez a un campamento? Sí, tenía 8 años y mi mamá me dejó tomar la decisión. Era un campamento de Girl Scouts. Entonces era una semana y yo de niña, yo sufría de nostalgia. Si yo iba a quedar una noche donde una amiga, yo lloraba y a medianoche me tenía que recoger. Así que ir a un campamento por una semana era como una gran decisión. Y ella me dijo, tú oras, tienes tu relación con Dios. Tú decides. Y fui y ya después cada verano me iba 1 o 2 semanas de campamento. ¿Desde el primero que lo amaste? Sí, desde el primero. Era muy traviesa. Eso era, por poco me mandan de regreso a casa. Me llamó a la semana a la directora porque hacíamos juegos en la hora de siesta. Y a veces a medianoche eran unas cabañas tipo Suecia, de que eran así, de A. Entonces a la medianoche subía todos los del grupo de cabañas y hacíamos, era como hacer una finca. Cabaña A iban a hacer los caballos y cabaña B eran vacas y yo era el de los lobos porque me podía hacer aullar como lobo. Y a medianoche todos salíamos, los confidentes estaban en otro lugar y hacíamos un ruido, una bulla que todos venían corriendo y el chiste era bajar del techo, acostarte en tu bolsa de dormir y hacerte la dormida. Y alguien sopló y me dijo, le dijo, nos organizó Lisa. Entonces, eso gané una visita con la directora de programa, así que por poco me manda a casa. ¿Ese ya en tu primer campamento? No, ya tenía como 11 años, ya como 11, 12 años, sí. Ya eras una campamentista. Ándale. Experimentada. Sí. ¿Y CCI cuándo conociste? Mira que fue en 82. Un amigo me dijo, estaba en los Estados Unidos, estaba en mis últimos meses antes de ir para México. Recién me gradué de la licenciatura y ellos me dijeron, mira, yo te voy a dar una beca porque esta organización tiene su convención anual, está cerca de ti en Pensilvania, 3-4 horas, y son increíbles. Entonces me pagó la convención, estaba sentada ahí y pasaron una película como de la antigua, ¿verdad? Que hacía así la vuelta y todo. Y yo era un día típico en un campamento cristiano. Y me acuerdo, me senté ahí viendo y empecé a llorar. Yo decía, ¿será que hay otra gente que ama los campamentos? Porque en meses antes había ido a trabajar en un campamento en Alaska, de hecho, como directora de recreación. Nuevo era lo de los acertijos, de construir acertijos, y me enamoré de campamentos. Todo el verano, 3 meses pasé, y yo decía, es la educación física, pero con el poder de discipular. Y ahí en CCI USA, los Estados Unidos, yo dije, hay más gente que cree en esto. O sea, no estoy sola. Entonces, me engancharon. Yo me hice miembro ahí en esta convención. Me dieron como 30 libros porque decía, voy a México y no sé mucho. Me regalaron libros, me apoyaron, oraron por mí. Y todos los años, por como 12 años, no perdía una convención de CCU de los Estados Unidos. Y ya después llego a México y me doy cuenta que Alberto Rojano, uno de los fundadores, conocí a Roberto Sabian en una convención. Así que en un sitio, poco a poco, conocí de CCI ya América Latina.
Claro. ¿Y tu decisión de servir al Señor todo el tiempo, ya venía desde antes de CCI o tiene que ver con CCI Yo no quería ser misionera, yo no Ajá. quería ser misionera. Yo de hecho había ido a un viaje en un verano en mis años universitarios por 2 meses a Ecuador en el campamento Nueva Vida, fuera de Quito. Y solo una experiencia transcultural porque me gustaba el español. Y yo regresé y yo le dije a mi mamá, ay mami, una cosa sí descubrí que yo no quiero ser misionera. Eso es difícil, es difícil. Entonces ella siempre se reía, me decía, recuerde lo que le dijiste al Señor. Entonces yo cuando me saqué la licenciatura, yo ya iba a ser maestra de educación física, pero me sentí inquieta. Entonces yo decía, un día estaba ahí en el locker enseñando y yo decía, me veo de aquí a 5 años siendo maestra de educación física. Era mi sueño ser maestra de educación física. Y yo me dije, wow, no, hay algo más que Dios quiere que haga. Entonces fui a una convención de misiones y me apunté para ser no misionera, era a corto plazo por 1 año. Entonces, cuando me dicen, ¿estás aceptada? Yo decía, 1 año, o sea, está bueno, yo Claro. voy, se me quita ese rollo, inquietud en el alma y ya regreso a los Estados Unidos, a mi país y estoy tranquila. Pero como dicen, la letra fina del contrato decía compromiso mínimo 3 años. Híjole, yo decía, no. 3 años es el resto de mi vida. Tenía 22 años, según yo era el resto de mi vida. Entonces pero la descripción de trabajo era tan padre que yo dije, wow, es un campamento, me encantan los campamentos. No sabía que podía ser misionera y en campamentos. Entonces yo dije que sí, pero fui con una actitud de decir 3 años y ni un día más. Así que no es que soñé ser misionera, nunca sentí en una fogata un llamado de Dios, no es cierto. Pero ya en 85 estuve en el temblor de México y me impactó tanto, literalmente me sacudió, de que el apego con la gente, el sufrimiento, hicimos campamentos para los damnificados, que algo cambió en mí a una postura de más apertura y ahí es donde sentí que Dios me dijera, quiero que renuevas tu compromiso. Me quedé 2 años más y ahí ya, de ahí en adelante ya me enganchó el Señor. ¿Cuál fue ese primer lugar? Kikotén, el campamento Kikotén está a 45 minutos fuera de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Y ahí estuve los primeros 5 años. Mi español, mi amor por América Latina, todo nació viviendo ahí entre los mexicanos y en el mundo de un sitio de campamento, programas, promoción, mucha construcción de circuito de obstáculos. ¡Ay, qué maravilla! Acertijos, casas en el árbol. Así que yo me divertí mucho en ese sitio. Me encantó conocer ese lugar y en ese lugar conociste a Alfredo también. Así es, yo lo vi, yo lo conocí en un evento ahí, sí. O sea, que usted marcó tu vida en montones de formas. Sí, exactamente, sí. ¿Hay otros lugares así con tanta construcción, lugares de campamento por todos lados donde vos has ido? Claro, cada país tiene típicamente cada país tiene sus sitios. No me atrevo a decir todos los sitios por omitir alguno, pero Costa Rica tiene Roble Alto, el campamento Roble Alto, Panamá, Cresta del Mar. Cada país tiene sus sitios que son como que las tradicionales, que han sido como los que promueven el uso de sitios. Entonces, son pocos que ofrecen su propio programa año con año. Típicamente un sitio es más para usuarios,
Pero todos los países, ya que tenemos más de 100 años en América Latina, casi todos un país tiene varios sitios como que de ley, pues de que son más tradicionales, ofrecen programas propios. Claro. A mí me llamó mucho la atención en Kikotén esas construcciones específicas que tenían para los juegos, para los acertijos, para la noche de obstáculos, ¿era? Ajá. El jardín de la fantasía era el área de jardín de niños con llantas. Eso todo lo fueron haciendo mientras estabas vos. Sí, eso fue mi aporte principal. Ahí es donde hice la primera edición de Construyendo Relaciones del curso de capacitación para confidentes. Fue ahí, para nuestros confidentes de los campamentos que organizábamos cada vez. Cuando yo te conocí, dabas cursos para la gente que después iba a hacer el campamento en el verano. Sí, sí. Yo quería ver si me pudiera trabajar a México un verano solamente para poder tomar el curso con vos y capacitarme en todo eso que era nuevo y tan entretenido, tan original. ¿Tú trabajabas en un sitio cuando te conocí? No, después empecé a trabajar, pero ahí ya estaba estudiando recreación ya había terminado de estudiar recreación, pero ahí estaba. Sí. En muchos lugares, por ejemplo, en el lugar que yo trabajaba no teníamos estas construcciones. ¿Vos después eso lo viste en otros lados también? ¿Lo van haciendo con CCI? Sí, yo con la licenciatura en educación física, yo tomaba cursos de recreación y ahí es donde, por ejemplo, ahí los libros de juegos cooperativos que forman parte de la enciclopedia de juegos creadores de ambiente. La licenciatura mi mamá me enseñó a arrancar las páginas de los libros con los mejores juegos y archivarlos. Entonces, yo cuando llegué a México, yo tenía una caja con folders de libros literalmente arrancados y puestos en diferentes categorías. Así que la primera vez que hicimos la enciclopedia era mi colección que mi mamá me ayudaba a empezar para que yo siempre tuviera para sacar de la manga algún juego o dinámica. Así que ahí es cuando fui expuesta y seguía leyendo. Como soy coleccionista, tiendo a coleccionar actividades y juegos e ideas. Me parece maravilloso esto de romper libros. Nunca lo había escuchado. Qué increíble, mi mamá. Destroza libros, pero claro, porque uno marca una hojita en uno, una hojita en otro, después no lo encontrás, así. Exactamente. Hiciste tu propio archivo. Cabal. Me encanta esto de que estás nombrando un poquitito los cursos y el material. Me gustaría ir un poquitito por ahí. Decís que ahí empezaste con Construyendo Relaciones. Contanos un poquitito a todos como para tener idea. Muchos ya quizás lo saben, pero para aquel que no. Los inicios fueron que los primeros años en Kikotén pedíamos que las iglesias que más usaban el sitio eran varias iglesias presbiterianas, como que nos recomendaran jóvenes para servir como confidentes. Y era una reunión o dos antes, porque ya suponíamos que el joven, el líder, ya había sido discipulado, que tenía una relación creciente con el Señor. Entonces teníamos que, ante esta suposición, al ver su desempeño en el campamento, dijimos, wow, su relación con Dios no hay tanto crecimiento. Entonces, el enfoque de los campamentos los primeros años en Kikotén era hacia la pura recreación. Entonces, una vez empezamos a ver, esto fue antes de Construir Relaciones, que había una de nuestros confidentes, empezamos a reunirnos uno a uno, encuentro persona a persona,
para medio discipular. Mirna Sotomayor, una colaboradora, una mexicana que me editaba y era una maravilla dinámica. Entonces, ella y yo nos reuníamos, ella y yo con cada persona, 20 confidentes, y empezamos a hacer preguntas y dijimos, bueno, ¿será que podríamos hacer como un curso, como unirlo? Y yo había ido a un taller y el taller decía, ¿por qué no me vendieron un libro? Era solo preguntas el libro. Yo dije, qué padre sería hacer un libro de capacitación solo a base de preguntas. Porque la gente muy de iglesia no les gusta ser confrontado y mucho sermón cuando tú les haces preguntas así como que, ¿cómo está tu relación con Dios? Súper bien, vieras. ¿Y tu relación con otros? No, también. O sea, son como que difícil de compenetrar. Entonces, era a base de preguntas como que entran por atrás, como decir, ¿qué le dirías a Dios cuando te mueres y te enfrentas con Él? ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué te va a dejar entrar en el cielo? O sea, es como tenía que hacer preguntas más para buscar el significado. Así que así se fue formando Construyendo Relaciones. Y el corazón de los cursos de nosotros venía a base de una experiencia que tuve en Kikotán. Teníamos una de los confidentes que ella había sufrido abuso de niña, o sea, una historia de llegar a Cristo quebrantada y Dios la sanó, y cuando la aconsejábamos, estuvimos con ella, Dios le permitió ser sanada de muchas heridas. Entonces, en una fogata, en un campamento de adolescentes, ella dio su testimonio, muy delicada, muy bien hecho, nada así tan escabroso, pero aludió a que cuando era niña la gente le habían lastimado. Entonces, lo dio, era una fogata y yo era la directora del evento. Entonces, después íbamos a las cabañas, a grupos pequeños, clásicos, círculo de la amistad, y varios yo fui a una cabaña a observar y eran 8 camperas o acampantes. Acamperos no, ¿verdad? Acampantes, esos camperos no hablan, se usa como abrigo. El abrigo. Entonces los acampantes decían, me identifico con la que dio el testimonio. Y empezamos a decir, wow, ¿qué pasó en tu vida, etcétera? Y resulta que 80% de los acampantes habían experimentado algo similar, un abuso de algún tipo. Y dijimos, Dios mío, si son hijos son de iglesia. No eran, o sea, niños de la calle, muchos habían sufrido. Y la siguiente mañana, me acuerdo, me reuní, eran 18 confidentes. Y les decía, ¿cómo les fue? ¿Qué dijeron en la cabaña de varones? Y qué dijeron, mira, no van a creer que un montón le habían sufrido lo mismo. Entonces yo decía, hey, confidentes, si sus acampantes sufrieron esto, ¿ustedes también cómo están? Bueno, 17 de 18 confidentes habían sufrido. Y era un tiempo de quebrantamiento, o sea, Dios usamos los principios de lo que se conoce como el guerrero herido, de sanidad, de pedir perdón, de perdonar. Pero yo salí y decía, Dios, no voy a volver a organizar un campamento sin dar la oportunidad que si hay algún acampante que algo le duele, aunque haya sido dolido por unas palabras, lo que sea, no puede salir sin que él pueda decirle a alguien. Y ante esta promesa ante Dios, era evidente que teníamos que empezar atrás y preparar confidentes que estuvieron sanados y con alguna base de por lo menos de escuchar. No son psicólogos como para decir todo un caso de abuso sexual en vivo o algo así, pero a veces eran simplemente dolores emocionales que sufrían.
Entonces, ahí empezó lo que es el corazón de nuestro currículum en CCI, de atender el corazón de la gente, de querer ser un instrumento de sanidad, buscando ser un instrumento para la vida de los camperos, de pulirlos como gemas, como es la metáfora que a veces usamos. Así que es una larga historia, perdón, pero esta fue el incidente que detonó en el corazón de muchos de los cursos que tenemos en CCI. Hermoso, hermoso, porque quizás hay gente que no sabe que estamos dando estos cursos o que existe la posibilidad, y bueno, gracias a que vos lo pudiste armar de una manera, no sé si es repetitiva, no sé cómo decirlo, bien específica para que otros los pudiéramos dar, y bueno, después encima como que creciste, ¿no? En capacitar a otros para capacitar a otros. Sí. Y bueno, que la gente sepa, que se acerque, que pregunte ahí donde está escribiendo, si está interesada, más allá de estos tiempos, en crecer, en conocer estos cursos, en tomarlos, en aprender y poder ser muchos los capacitados, más allá de la empatía, ¿no? Porque mucho de lo que vos dijiste tiene que ver con la empatía que pudieran tener con los campamentos, pero como que con la empatía sola no alcanza, hay que fundar un poquito, una de cal y una de arena, ¿no? Sí, estar capacitada, afianzarse espiritualmente y poner un poquitito de empatía. Me gustaría relacionar esto con el tema de la educación cristiana. ¿Desde cuándo alguien debería educarse cristianamente? Empecemos por ahí. ¿Cuándo uno debería empezar a aprender? Bueno, es en la naturaleza del ser humano, uno aprende desde que nace, ¿verdad? Entonces, desde que comienzan una cosa que hacíamos con Alfredo es cuando estaba embarazada con nuestros hijos, yo les leía, desde la Biblia, estuviera amamantando y con la Biblia en mano y leyendo en voz alta, el acostumbrarse a escuchar, a respetar libros, obviamente el libro principal, pero antes de que hablan, o sea, ya yo me refiero más al contexto de la familia, porque considero que bíblicamente en Deuteronomio habla mucho de que la familia, cuando el niño se acuesta, cuando se levanta, cuando camina, todos los festivales y eventos, el contexto es la familia. Entonces, yo siempre pienso que el plan A de Dios es la familia y la iglesia como que plan B o que complementa o suplementa, y creo que es erróneo creer que, no, pues cuando ya van a la escuela dominical o van a la iglesia hay que les eduquen, o la escuela cristiana, como que que ellos le den la religión, cuando creo que el patrón es que lo dan la familia, los papás, los tíos, los abuelos. Es como, ahí es donde está el núcleo. Incluso si estás diciendo desde la panza prácticamente, ahí no tiene lugar otro que no sea la familia, básicamente. Ahí está, en la familia extendida, total. Acá Lorena me está soplando que ya hay muchos saludos y hay algunas preguntas. ¿Querés transmitirle alguno de los saludos, Lore, a Lisa? Tenemos una voz en off, que es Lorena Llanelo, que es la directora de CCI Argentina. Súper. Bueno, hola, buenas noches a todos, buenas noches a Andrea, Lisa, un gusto estar compartiendo este tiempo con ustedes. Bueno, les quiero contar un poquito de la gente que se ha conectado y que está mandando saludos a Lisa, gente que la conoce y gente que está muy contentos de conocerla, aunque ha contado muy poquito porque tiene muchísimas anécdotas más para contar e historia para contar, pero necesitaríamos un tiempo mucho más largo, ¿no?
Bueno, les cuento. Hay amigos de Costa Rica que se han conectado, amigos de Honduras, amigos de Colombia, de Brasil, de Perú, y de aquí de Argentina hay gente de Salta, de Buenos Aires, de Jujuy, de Posadas Misiones, donde estuviste hace poquito, Lisa, en febrero. También hay mucha gente de Córdoba conectada, mucha gente que está interesada con el tema, y más allá de toda la historia tuya, está interesada con el tema de la educación cristiana. ¿Puedo decir alguna de las preguntas? Por favor. Sí. Bien. Bueno, ya algo mencionaste con esto de que desde la panza la educación comienza desde ahí. Vos dijiste que tu mamá te hablaba y te enseñaba sobre la Biblia a partir de, desde los 8 años. Y vos dijiste también que a tus hijos siempre desde la panza, hasta dijiste que eran conejitos de India porque practicabas con ellos materiales que utilizarías después con nosotros. ¿Podríamos afirmar que esto es educación cristiana? Mira, en el contexto netamente bíblico, las instituciones eran, o sea, la familia era principal. El sinagoga ya, obviamente, más adelante, pero en cuanto viajaba el pueblo de Israel desde su formación, evidentemente no tenían cultos como nosotros lo conocemos en la iglesia. O sea, sí era el viajar y andar, estar con la familia. El papá tomaba obviamente un rol bastante importante en lo que siempre me encantaba crear experiencias para que el niño preguntara. El hecho de si el niño va a preguntar ¿y por qué? Y con lo de ¿cómo se llama? Passover. Híjole, cuando el ángel de la muerte pasaba por sobre el umbral, ¿cómo se llama? ¿Sobrevolaba? Sí, entonces cada vez años celebraban y hacían que el niño preguntara, ¿por qué hacemos esto? Para que diera lugar a que contestara en respuesta a alguna pregunta. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, desde chiquito nosotros del trasfondo presbiteriano, nosotros en los 4 domingos antes de Navidad encendíamos una guirnalda y en un círculo y teníamos 5 velas, una en cada, en el círculo y uno en medio. ¿Por qué encendemos la luz? Cada domingo lo hacíamos y contaba parte de la historia del nacimiento. O sea, era una acción que iba a precipitar que el niño preguntara, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, es como familia que uno inventa tradiciones, inventa actividades que dan lugar para que uno pregunta, el niño, el hijo pregunta. Algo que hacía así práctico, mi mamá, que yo decía, me estaba discipulando. Éramos 3 hijos y ella pasaba 1 hora, 20 minutos, 20 minutos y 20 minutos y se acostaba con nosotros desde que me acuerdo de chiquita y podíamos hablar con ella de cualquier tema. De los sucesos del día, teníamos toda la atención de mamá por esto. Yo no sabía que era 20 minutos, pero era equitativa la mujer. Entonces, yo muchas veces le preguntaba de la Biblia, porque yo ya la leía, me encantaban las historias. Y yo me acuerdo una vez, le dije a mi mamá, mami, ¿qué se hace cuando uno se siente culpable? Y después me decía que se moría de ganas de saber por qué me sentía culpable, ¿verdad? Pero no quería decirle y ella me explicó cómo pedir perdón, porque la culpa muchas veces es porque algo hiciste mal y cómo hacer y que 1 de Juan 1:9, que si confesas tus pecados, o sea, me explicó todo y era así noche tras noche, tras noche, año tras año, tras año. Y yo decía, ahora, años después, yo decía, estaba discipulándome, pero era una rutina nocturna. Y ya cuando era grande y regresaba de ser misionera y ya iba a acostarme tarde y a las 11, 12 de la noche, solo llegaba a la puerta. O sea, estoy hablando de que
20 años, llegaba de ser misionera y llegaba y me paraba en la puerta, abría tocaba y boom, se levantaba y se venía, se acostaba conmigo y platicábamos Ay, qué de los emocionante. sucesos del día. O sea, realmente estaba con su dedo en el pulso de mi andar, de mi vida. Así que así fue, o sea, eso fue fundamental en mi crecimiento espiritual. Lore, Sí, pensando un poquito esto de las etapas de la vida, hablaste de la niñez, partes de la adolescencia. ¿Cuál es el mayor desafío para el educador en cada etapa? En la niñez, ¿cuál sería? En la adolescencia, ¿cuál sería? En la juventud. Te estoy diciendo la pregunta que me han pasado, ¿eh? ¿Afectan las características de las edades en su interés? Mira, completamente. Entonces, uno tienes que escuchar cuáles son sus inquietudes, porque cualquier contenido que quieres dar es en respuesta a su pregunta o su inquietud o su dilema. Entonces, el hecho de que uno eso hace que tienes que tener una relación, una conversación con ellos. ¿Qué están pensando? ¿Qué está pasando? Ay, que mira que es una niña y habla de que las amigas son enojadas o chismosas y pasa, ¿verdad? Que el niño te cuenta todos los detalles. Y tú en vez de levantarte y decir, pero mira, cuidadito que... Y empiezas a sermonear y no estás escuchando cuál es la inquietud que tiene, que quizás es decir, me uno con el chisme, me uno hablando mal de la gente porque por un rato te pone esto popular, o mejor resisto y no lo hago. O sea, entre que estás esperando, escuchando, ¿qué es lo que les inquieta? Entonces es más largo el proceso, requiere más tiempo, pero eres como un investigador de los niños, sea tus hijos o sea en la escuela dominical. En vez de llegar a decir, ok, ese es mi contenido, y yo se lo voy a decir, esto es como oigo algo y predico. Hay una cosa que hacíamos en los campamentos, que ese es un individual, no se puede ver. ahí abajo sí se ve, a ver si... Ahora sí, mira. Sí. Bueno, voy a quitar el virtual un momento. Menos mal que limpié y ordené mi oficina. Entonces, mira, esta cosa es así se llama un individual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después de uno de los campamentos que hicimos en la escuela dominical, le entregamos. Y yo te puedo mandar una copia después para que lo repartes. Dice mejorando la comunicación familiar. Y decíamos en la cena o la comida la hora del día en que están toda la familia, escoge una sección. Entonces el hijo dice, hay como 9 secciones que se ve que se está dividido. Entonces dice, yo quiero esta. Entonces dice, ¿qué me hizo sentir feliz hoy? ¿Qué me hizo sentir triste hoy? Entonces, esta es todo. No se echan todo el individual porque son muchas preguntas. Quizás el siguiente día el hijo menor escoge otro y todos lo contestan. Pero tú como papá o como si lo haces en una clase escuela dominical, estás oyendo, tratando de discernir cuáles son las necesidades sentidas para poder atender las necesidades reales. Entonces dice, me hizo sentir feliz hoy. ¿Qué será que te diga? Me hizo sentir feliz hoy que mi maestro me felicitó. ¿Y por qué te felicitó? Cuéntanos. O sea, estás como que detonando una conversación en algo más, un momento para afirmar. Entonces, en toditito las edades, Lorena, o sea, sea niño, sea adolescente, nosotros hicimos esto para adolescentes porque les cuesta hablar o te dicen, ajá, sí, bien,
mal, tienen a ciertas edades de hablar menos. Entonces, uno buscaba inventos de detonadores. Tenía yo un libro de 100 preguntas y yo decía, Víctor, escoge un número de 1 a 100. Y cualquier pregunta que caía, de esto hablábamos. O sea, al sol de hoy ya mi hija colecciona preguntas y sus amigas en la U dicen, cuando salen a comer pizza o algo, dicen, ajá, saca las preguntas, Valerie. Y yo le dije, Valerie, tu abuela, mi mamá, cuando ella murió, miraba sus papeles, tenía un folder con preguntas. Entonces, la idea sin límite, una revista que tenemos y uno de los tomos de la enciclopedia son las preguntas de mi mamá traducidas. Porque una pregunta es como no es sermón, no es acusación, es una invitación de platicar. Así que eso sería mi respuesta, Lorena. Es bueno saber las características de las edades, saber de su nivel cognitivo de niños chiquitos, todavía están a nivel, lo que llaman literal, de que oyen algo y, por ejemplo, es la edad como me dijo mi hijo una vez, mami, ¿cuándo es mi cumpleaños? Ay, mi amor, todavía está lejos. ¿Y si tomamos un bus o un avión? O sea, y mi hija, que era un poco mayor, dijo, ay, Víctor, no se llega a cumpleaños en bus, porque ella ya entendía el simbolismo, pero mi hijo era concreto, literal. Entonces tienes que moderar cómo platicas, no usando lenguaje tan evangélica como la sangre de Cristo y o sea, ciertas cosas que no entienden el uso simbólico. Entonces, sí ayuda un conocimiento básico de las etapas de desarrollo. Estaba pensando... Perdón. Esto de enseñar, de educar, de acompañar, de acuerdo a las edades. Sí, André. No, que relacionaba lo que dijo antes Elisa, hablando de construyendo relaciones y de cómo surgió en base a preguntas. Y ahora hablamos de educación cristiana y también empezaría con preguntas. Y nosotros te hacíamos un chiste de la pregunta que más nos hacías, que era, ¿y qué piensas tú, no? ¿Y qué crees tú? Sí. Cada pregunta que te hacíamos y queríamos que vos nos guiaras por el camino correcto, nos la devolvías en preguntas. Y ahora es como que unes todas estas cosas, ¿no? Estar atento a la pregunta. Sí, perdóname que me ibas a contestar y yo seguí hablando. No, es que un buen maestro, un buen papá o mamá quiere saber lo que están pensando para partir de ahí. O sea, no de lo que tú piensas, de lo que ellos, o sea, es qué están pensando, qué es lo que están sintiendo y de ahí es tu punto de partida. Por ejemplo, había una experiencia, nosotros hacíamos campamentos de un fin de semana para cada clase de escuela dominical y lo hacíamos en el patio de mi casa. Entonces eran, qué sé yo, 10, 15, 20, por mucho 30 niños de la clase de escuela dominical. Pero el meollo del asunto fue posterior al campamento, lo que llamábamos el conversatorio con los papás. Y nosotros decíamos, ok, era nuestra forma como educación cristiana formal de la iglesia, la escuela dominical, cómo íbamos a apoyar al papá, porque el papá es el que se va a presentar ante Dios y rendir cuentas por cómo criaron a sus hijos. No tanto la maestra de escuela dominical, pero propiamente el hijo, el papá y la mamá son los que son responsables para su andar espiritual. Entonces decíamos, podemos apoyarles a que después de una experiencia tenemos una conversación. Entonces yo tomaba fotos, armaba un video y
al inicio les servíamos a todos pizza y llegaban ahí al salón en la iglesia. Entonces hacíamos que el niño ponía una foto de la fogata y decía, ajá, ahora cuéntale a tus papás cómo fue la fogata. O sea, armábamos porque el hijo, si solo se fue a la casa, ¿cómo te fue en el campamento? Bien, mami, que fue increíble, buenísimo. Y ahí está cansado, pasa la vida, el hermanito lo interrumpe. O sea, las conversaciones post campamento a veces son muy cortos y los papás quieren saber. Entonces conversábamos dándole detonadores que eran las imágenes. Y mira, aquí hay una caminata, un sendero. ¿Cómo fue esto? No, mira, teníamos que caminar a solas, no nos dejaron usar lámparas, estaba oscuro, pero antes nosotros teníamos que orar y entregar nuestros temores a Dios. Ay, mami, yo no debiera ver más películas de susto, fíjate que... Y empezaban a hablar. Entonces ahí era como media hora y los papás decían, ay, gracias porque pudimos hablar ininterrumpido, escuchar a mi hijo compartir lo que pasaba y el significado. Después los niños se iban y nos quedamos los maestros de escuela dominical y el superintendente eran a cargo Alfredo y yo, mi esposo, y decíamos, mira, cuéntanos un poco con qué están luchando sus hijos. Eran papás con hijos de la misma edad y empezaría así. Íbamos a escuchar, no teníamos un sermón, no teníamos algo así como que la agenda era escuchar y como iglesia queríamos saber cuáles eran las luchas de los papás. O sea, ¿con qué están luchando? Muchas veces estaban luchando con celulares. Ya eso era un tema. Hay muy mala comunicación en la casa porque todos están en su celular y estamos como que, ¿y quién les dio el celular? ¿A qué edad se lo diste? ¿Cómo estás tú con tu propio uso del celular? Y así empezaron, ahí estás hablando de 10, 20 parejas que están platicando y conversando. Y de ahí ya podríamos a veces tratar un tema en específico. Por ejemplo, una vez hablaban de disciplinar, cómo podían disciplinar. Entonces dijimos, ok, vamos a hablar de la disciplina inductiva. Le presentábamos diferentes pasos, en vez de ser coercitivo o permisivo, hablamos un poco, vamos a practicar a ver cómo lo haces. Entonces traíamos a sus hijos de regreso. Entonces hicimos un caso ficticio. Tu hijo acaba de fallar en una clase, una materia, ¿verdad? En la escuela. ¿Cómo vas a reaccionar? Y el hijo solo quedaba viendo como que papá normalmente regaña y grita. Entonces dijimos, ok, ¿cómo lo harías usando esta técnica nueva de inductiva? Y así lo practicábamos, fue increíble, o sea, en grupitos, con un maestro de escuela dominical, todos papás e hijos, para no exponerse ante todos. Pero era como tratar de decir, hay una nueva forma de acercar a tu hijo que no es a puro regaño o puro permisivo, como no te preocupes, hijo, no tienes que estudiar mucho. O sea, como era según el caso. Así que buscábamos cómo apoyar a la familia desde la iglesia formal de escuela dominical. Lore. Largas respuestas para cortas. Te disfrutamos, mira, no quería decirlo una vez más. De relación. Sí, Lore. Sí, se cortó un poquito mi internet, perdón. No, que ella estaba justo relacionando la educación que reciben los chicos en la casa con la iglesia. Hiciste la bajada de un campamento y empezaste a hablar también de la escuela dominical o escuela bíblica, hora feliz le sabemos llamar. Uh-huh. Justamente la pregunta iba para ese lado, que cuál es la función o el papel que tiene la iglesia, los líderes, los pastores, para complementar la educación cristiana de los papás en la casa. Porque por ahí hay algunos
lecciones o currículum armado de una escuela bíblica, que está todo muy diagramado, pero por ahí no está relacionado con lo que se vive en el hogar o la realidad de los chicos realmente, ¿no? Simplemente por ahí se busca trasladar contenido bíblico y no el proceso de crecimiento en el conocimiento de la palabra de los chicos, ¿no? Mira, nosotros, porque éramos todos voluntarios en la iglesia, nosotros sí comprábamos un currículum, era el de La Buena Tierra, que sale en Perú. Y fue un excelente currículum escrito, pero nosotros, ante los conversatorios que teníamos, empezábamos a ver ciertas inquietudes. Entonces, diríamos, ok, vamos a tener estos meses en que ya el maestro está siguiendo un currículum, pero vamos a crear una serie sobre temas muy pertinentes. Entonces, hicimos uno hace varios años sobre la homosexualidad y tomamos 6 semanas y yo me dediqué como 2 meses de tiempo completo a crear una serie que llamaba Hacia pensamiento bíblico hacia la homosexualidad. Y empezamos en Sala Cuna, enseñándole clases del arca de Noé, de que entraban por hombre y mujer, hembra y macho, o sea, con lo básico. Y así progresivamente, cosas muy a nivel de edad apropiadamente. Y yo agarraba la clase de 16 en adelante, de universitarios, en que así era un tema tan incandente, porque lo que pasa es que los que se graduaron de la escuela dominical iban a la U y estaban como que la primera pregunta que les hacía es, ¿y tú qué piensas de los gays? Entonces regresaban los universitarios que habían estado con nosotros por años y decían, híjole, ¿cómo le contestamos? Pues porque antes te preguntaba si eras virgen y ahora están, ¿qué piensas de los gays? Entonces teníamos que decir, vamos a atender esta inquietud que tienen los jóvenes. Entonces creamos todo un currículum con gusto. Bueno, Lorena, no sé si ya lo tienes, pero se lo puedo mandar a Andrea, de cómo vamos a tener pensamiento bíblico hacia ese tema. Entonces, otros temas era la pornografía. Me acuerdo la actividad para abrir esto era, en el salón estaban los jóvenes, yo puse un papel periódico blanco en todo el salón, así unas resmas enormes de papel en el piso y puse marcadores y yo decía, la pregunta que tenían que contestar es, ¿qué dicen tus amigos de la pornografía? Porque era difícil decir, ¿y qué tú piensas de la pornografía como buen cristiano? Entonces, pero ponían todo lo que decían los amigos, ¿verdad? Lo que pensaban los amigos. Y eso fue nuestro guión de formar algunas clases posterior hacia ese tema de la pornografía y lo dañino, y decían cosas que eran vil mentiras, pero no sabían que era mentira. Yo me acuerdo uno decía, bueno, unos amigos míos lo ven como para aprender qué hacer con su novia. Híjole. Como si, y muchos decían, sí, así es el uso de la pornografía como un instructivo. Y empezamos a decir, Dios mío, están saturados de mentira creyendo, no recuerden que es gente pagada, que van a comportarse como si fuera la cosa más bella cuando, qué mentira, o sea, teníamos un montón de mentiras que enfrentar con las verdades, pero el tema venía por las inquietudes de ellos mismos y respondíamos con pensamiento bíblico, tratando de ayudarles a pensar bíblicamente, ¿verdad? De fundamento bíblico. Así que de alguna forma es como hay un balance entre currículum. Cuando hay Navidad, nosotros enfocábamos en Navidad. Cuando era antes de Semana Santa, el currículum era hacia la pasión de Cristo y qué pasaba la última semana de su vida. De manera que los eventos anuales eran importantes pautas,
Pentecostés, hablamos del inicio de la iglesia. Usábamos el calendario litúrgico, aunque era más pentecostal y la gente se asustaba, decía, hijo, le suena muy católico usar, pero nosotros decimos, pues es Navidad, es Semana Santa, es Pentecostés, o sea, son eventos que fue creado para que el niño aprendiera todo el año las secuencias de la vida de Jesús. Así que hay un balance entre inventar cosas y seguir un currículo. Sí, un recordatorio, ¿no? Para realmente aprenderlo. Acá Lore me pasa una pregunta y tiene que ver más o menos con lo que ya venías hablando, como que te adelantaste, pero dice, ¿es necesario que la educación cristiana conozca, se capacite y actualice en relación a las tendencias y novedades en educación en general? Wow. Bueno, claro, pero siempre con lentes desde bíblico. Por ejemplo, las tendencias educativas. Quien hizo la pregunta, ¿cuál sería una tendencia actual que está pasando? La ideología de género, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es la postura bíblica hacia que el hombre, de alguna forma con esa identidad de género, es una postura del hombre sin decir yo defino quién soy yo? No es un acto de rebeldía aún no solo contra la ciencia, pero contra una determinación que Dios nos da en vez de recibirlo como un regalo. Es una postura del hombre decir yo decido mi destino, yo decido que soy, hasta ignoro anatómicamente y yo voy a decidir quién soy yo. Entonces, uno no se puede llevar con la corriente, decir, sí, vamos a empezar a ignorar los principios bíblicos, pero vamos a entender, en vez de un rechazo rotundo, a entender que viene también de una rebeldía contra que Dios determina hasta biológicamente hablando, tu género. Entonces, hoy día hay un movimiento hacia un individualismo radical que dice, yo determino lo que pienso, lo que es bueno, lo que es malo. Y esto, si te pones a pensar, empezó hace miles de años con Adán y Eva. O sea, que ellos deciden qué es el bien y el mal. Entonces, sí, obviamente es importante no ignorar, explicar. Nosotros decíamos pensamiento bíblico, tratando de que no es solo un versículo, sino el poder usar las ciencias sociales y poder usar razón, además de una tradición eclesiástica, de manera que es más robusto el argumento. No es solo un versículo bíblico, sino poder desarrollar un pensamiento un poco más robusto. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas por ahí, Lore? Sí, hay muchas más. Bueno. Vamos a ir seleccionando cuáles. Sí. Por ejemplo, pensando también en la realidad actual, si decimos la pandemia afectó la educación cristiana, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que afectó? Bueno, está afectando el aumento en el uso de la tecnología en el sistema virtual. Entonces, podemos adoptar una postura de decir, voy a esperar a que ya regrese todo a ser normal. O podría adoptar una postura de decir, ok, tengo que reconocer que es lo que es, y ahora el uso del mundo virtual, en vez de decir algo solo temible, decir sí hay precauciones, pero ¿cómo podría yo usar lo que ahora está de moda, el uso del mundo virtual, como estamos haciendo hoy por hoy? Pero yo voy a siempre mantener ciertos principios pedagógicos
voy a insistir a que, por ejemplo, hay una relación entre el que está hablando, entonces insisto en el uso de la cámara de video. Estoy hablándote cuando estás en una clase, ¿verdad? No si hay un montón, pero entonces mi postura es preservar la relación, de manera que voy a enseñar menos contenido porque quiero tener conversación con mis alumnos. Digamos, estoy en una clase. Entonces voy a dar una clase en unos meses y les pido a los alumnos que me preparen 3 minutos de un video, de máximo 3 minutos, que me platiquen cuál es el contexto, de dónde viven, qué hacen, dónde van a estar sentados, que enséñeme el cuarto, háblame de ti. Entonces, y vamos a compartir los videos, son como 6 alumnos. Entonces, voy a usar ese mundo virtual, a que todo el mundo sabe usar celular. Haces un video de ti, de quién eres, para poder conocernos. Algo que podríamos hacer si estuviéramos en persona, pero ante la realidad de que estamos en Zoom, voy a agregar un elemento social, relacional. Voy a usar más el chat. Voy a pedir que me vean. Entonces, hay maneras de preservar ciertos principios pedagógicos, la interacción. Uso mucho el chat. Tomo tiempo para tener una conversación que no solo sea entre yo y el alumno, yo y el alumno. Entonces, pero mi postura ahorita es aceptar los cambios que ha habido y hay cosas, por ejemplo, hay cursos de campamentos de CCI que no quiero poner en línea. O sea, yo no, por ejemplo, digo, no, construir relaciones, por ejemplo, vamos a esperar a que podamos estar presencial, porque creo mucho en la comunidad cristiana que se forma. Pero hay otros cursos, quizás programando campamentos o creando encuentros bíblicos, que podríamos hacer usando el Google Classroom y otras herramientas que podríamos hacer en línea. Entonces, estamos como que tratando de mantenernos firmes en algunos elementos y explorar otros ante la nueva realidad de la pandemia. Había como una contradicción, ¿no? Previo a la pandemia, de decir aflojen con las pantallas. Y ahora en realidad las tenemos que incorporar, es la manera... Completamente. Porque o sea, es una realidad de que siempre tenemos que aprender a discernir. Entonces, mi pregunta es si estamos enseñando a los jóvenes y los niños a discernir el buen uso de las herramientas. Por ejemplo, el problema de Instagram de que estás curando la imagen de manera que esto no realmente eres tú. ¿Y cuál es el impacto de ver las imágenes de otras personas, de cómo se ven, cómo se visten, qué hacen, cómo está impactando, de manera que pueden aprender a discernir, de quizás elegir no usarlo? Si son de menor, los papás intervienen con todo el derecho de limitar o de conducir el uso de celulares. Que mantienen un control, especialmente con los menores, de no decir rienda suelta y lo que aparezca en la pantalla. Porque ahorita, bueno, una anécdota, hace unos días estaba hablando con una CCIto en la India. Entonces, él dijo, wow, Lisa, qué rollo estamos teniendo con los jóvenes. Y yo decía, se llama Ra. ¿Qué pasó? Mira que salió la noticia de que en un pueblo remoto en la India han salido casi todas las niñas adolescentes embarazadas y nadie sabe qué ha pasado, que de repente 15 niñas, todas embarazadas. Bueno, y resulta que ante la investigación y que toda la sociedad en esta zona estaba tan molesta, dijeron que habían todos los varones, había una oferta de como de 30, un grupo de varones y niñas que compraron el mismo celular. Y el celular tenía un botón, era de la China, por cierto, que era
así, abierto pornografía. Entonces estaban reuniéndose después de la escuela en camino y haciendo sus cosas, todos instruidos por la pornografía. Él dijo, estamos luchando con el mero aparato que ya estaba programado para inducirlo a ser adictos de la pornografía. Entonces, los papás obviamente no podemos obviar. Nosotros tenemos un filtro que nosotros compramos con nuestros hijos de que no bloquea algunos sitios, pero más bien te da reportes. Entonces recibo un reporte y yo digo a mis hijos, mira, recibí un reporte, ¿quieres comentarme algo? Y es de nuevo una postura de conversación porque ya son 19, 20 años, pero aún así lo tenemos. Buenísimo. Lore, ¿querés elegir alguna otra pregunta? Un par más, no sé si nos va a dar el tiempo ya, pero porque va a tener. Por eso te decía si querés elegir. Primero quería preguntarte si la educación cristiana cronológicamente tiene un tope de decir, bueno, aprendí o crecí y hasta acá ya está, o dura para toda la vida. Crecemos toda la vida hasta llegar a la semejanza de Cristo. Así que mientras estamos de este lado del río Jordán, de este lado del cielo, vamos a aprender. Solo se cambia el formato, pero de que hay la postura de la iglesia es, en mi iglesia de Pittsburgh, donde crecí, teníamos escuela dominical para adultos y teníamos diferentes, podías estudiar un libro, exegéticamente un libro así de la Biblia, o podían hacerlo tópico, pero había toda una oferta desde la cuna hasta los adultos grandes. Había oferta. Es a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Yo me atrevo así a hacer un agregado pensando un poco en las capacitaciones que tenemos en CCI, y uno mira todo el proceso de los diferentes cursos del diplomado, los 6, y cómo uno va aprendiendo y va encontrándose con Dios, encontrándose con uno mismo y profundizando en cada capacitación, y siento que eso ayuda al crecimiento como hijos de Dios, ¿no? Es en el formato que nosotros tenemos en los campamentos. Hay otros formatos en otras instituciones, en otras asociaciones que también ayudan al crecimiento. Es el que conozco yo particularmente. Y veo reflejado ahí la educación cristiana netamente, ¿no? Claro. Y agradezco que te dejaste utilizar, por Dios, para preparar estas capacitaciones para bendecir a muchas generaciones. Como veíamos hace un rato que tenías varias generaciones presentes en el Zoom. Sí, gracias, Lore. Ahí, André, no sé. ¿Tenés más? No, llego ahí. Si bien lo que me queda nomás para decirle a Lisa, no sé si recibiste mi último mensajito. No, ahí. Ah, bien. Justo, sí. Sí, está bien. Tenía dos preguntas para cerrar y una tiene que ver con esto. Exacto. Bueno, yo, mi última participación, así ya te dejo a vos con ella, es que mencionaste material, te pedimos que nos compartas el individual. La idea sin límite que dijiste de que estaban las preguntas de tu mamá traducidas, sí, y hablaste también de otro material más, creo que, no recuerdo en este momento. Lo de la homosexualidad. Sí, que si lo podemos compartir para compartirlo después con la gente. Tú tienes en el flash, ¿verdad? Lo tines desde los IFIs, así que... Sí, dale, bien. Sí, dale esto y yo te mando la imagen del individual. Bien, bueno. Okay. Y yo ahora ya me despido con ustedes y con la gente y ya las dejo a las dos para que vayan cerrando. Bendiciones y muchísimas gracias. Con gusto, Lore. Gracias, Lore. Tengo dos preguntas, Lisa. Una es personal y otra es para los papás. ¿Por cuál quisieras empezar? Vamos a ir con los papás. Muy bien. Entonces, Lore me la decía y era muy parecida a la mía. Dice, ¿cuál sería tu consejo en una o dos frases? No te limites.
para animar a los padres y maestros bíblicos al cerrar este año tan particular. Yo había pensado en qué consejos de todo lo que había sido platicando, qué le podíamos repasar, digamos. Yo diría que al acercarnos al final del año se dedicara tiempo de hacer preguntas como cuéntame cómo mirabas la vida antes de la pandemia y ahora en la pandemia. Pensemos un poco sobre tus amistades, sobre el trabajo escolar, como las cosas con Dios, porque ha habido toda una transición. Al principio el susto en marzo de que estamos orando más, leyendo la Biblia más, ni sabíamos qué hacer. Y ahora, hoy día estamos hartos sentimos como zombies de que solo estamos en línea y se nos llenó mucho tiempo. O sea que ha habido como adulto, yo lo veo y lo siento. Entonces, escuchar, o sea, hacer como una comparación, no la clásica que quieres hacer en el año nuevo, sino decir cómo tú te sientes la vida y cómo te sientes tú. Entonces, mi consejo es que necesitamos ser atentos de leer entre líneas y escuchar de manera que podamos responder con contenido. Un ejemplo, mis hijos estaban preparando para la U y estaban diciendo, ¿y cuál universidad voy a asistir? Y si yo no sé cuál quiere Dios que asista, o sea, estaban con aquello clásico, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y cómo sé yo que si me voy para allá está mal y no sé. Entonces dio lugar al tema doctrinal de la soberanía de Dios, de decir lo maravilloso que Dios ya sabe qué es lo que vas a escoger y Él ya está, una frase que mi mamá usaba, preferencia santificada. Tú puedes escoger, tienes un espacio de tener una preferencia que va a bendecir, porque no es decir, ir a la universidad X es pecado y ir a la otra no es pecado, como que es una elección. Entonces dio lugar a que habláramos de que la soberanía de Dios, que Él sabe lo que vas a decidir, que Él a la vez te da poder de decidir, de discernir según tus gustos. Entonces vino la plática no porque dije, hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios, era porque con eso estaban luchando. Así que ese es mi consejo de maestro. Quiere decir que tienes que enseñar menos contenido y enseñarlo mejor. Enseña menos, enseña lo mejor. La frase para anotar. Sí. Y anotémosle, no sé quién está escribiendo por ahí, Elisa, bueno, no tiro todos los nombres, pero la que está escribiendo que la copie, por favor. Y arrancando de las preguntas, eso también nos quedó claro, ¿no? Escuchar con el corazón. Sí. Y voy a la pregunta personal, entonces, Lisa, ¿cómo es esto de tener 2 casas y lo que contabas, que te escuché decir por ahí, que los chicos, tus hijos tienen 3 casas? ¿Nos contás un poquitito de esto? Mi papá murió de un ataque de corazón cuando mis hijos tenían 3 y 4 años y estábamos en Pittsburgh, gracias a Dios estábamos con él. Entonces, a esta edad muy, muy temprano, dio lugar para que habláramos mucho del cielo. Compré el libro de Randy Alcorn que se llama Cielo, el cielo para niños. Fantástico libro. Entonces, leíamos esto mucho y era un tema mientras tratábamos de ayudarles a enfrentar de que su abuelo Anderson no iba a estar y dónde estaba y que si era un ángel, se convertía en un ángel y compraba libros teológicamente sólidos de que no se convierte en un ángel y con una buena teología le enseñamos y crecía en ellos. Ahí es donde vamos a llegar todos. Tú vas a estar con tu abuelo. Y es al otro lado, es como pasar por un umbral
Cuando tú te mueres, pasas de una realidad a otra realidad que existe, solo que no lo podemos ver. Entonces, crecí en ellos una anticipación para llegar al cielo. O sea, como que, wow, qué bonito va a ser. Entonces, cuando venían, iban a los Estados Unidos a visitar mi familia, mi mundo allí en Pittsburgh, decía, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu casa? Y ellos decían de chiquitos, decía, es que tengo 3 casas. La de Honduras, la de Pittsburgh, que sería con una familia anfitriona o alguien con quien estuvimos viendo en Pittsburgh, y en el cielo. Entonces, esa anticipación era algo que venía por, obviamente, la muerte de mi papá, pero también era nuestra forma de tratar el cielo que creció a que, bueno, aquí está mi última anécdota. En Honduras hay bastante delincuencia, entonces teníamos que prepararnos cuando yo salía en el carro. Yo tenía 2 carteras, ¿ok? Tenía la cartera que de verdad tenía todo lo importante y yo la escondía abajo del asiento, y tenía otro que estaba más como que por ahí. Entonces decía, Víctor y Valeria, mira, si alguien para, porque tenían costumbre de ponerte pistola o cuchillo o algo mami va a dar, y dice, dame tu cartera. Mami va a darles esta cartera aquí. Porque como niños, capaz que digan, no mami, esto no es la cartera que usas, es aquella. O sea, tenía que estarle como que coco wash un poco, mira, todo, cómo iba a reaccionar ante una crisis como esta. Entonces, Víctor le dice, mami, ¿por qué te preocupas si te disparan? Porque de todos modos vas a estar en el cielo con tu papá. Y mi hija voltea y dice, Víctor, ya no tendríamos mamá. Oh, es cierto, pero quedó regañado mi hijo, pero en su mente como que te mueres, vas al cielo, estás feliz, no hay problema. Y la hija más práctica, no, porque ya no tuviéramos mamá. Entonces, así fue como parte de su crianza, 7, 8 años, así por ahí. Ellos tienen claro los 3 lugares y vos también, ¿no? Bicultural, es la de la vida bicultural. Sí. Bicultural. Sí, hondureño y gringo. ¿Cuántos años hace que estás en Honduras viviendo? Bueno, tenemos así casi 22 años viviendo aquí en esta casa, aquí en Honduras. Y desde el 85 que nunca más volviste a vivir Desde 83 me salí de la U y ya a los 23 años estaba en México. Ya tengo 37 años. Bueno. Misionera, sí. Hermoso que dedicaste tu vida al Señor y de cierta manera también nos la dedicaste a nosotros, ¿no? A todo lo que crecimos y aprendimos. Así que todos aquellos que están escuchando y que quieren orar por Lisa, esa es un área donde seguro le van a venir bien nuestras oraciones, ¿no? Nuestros mimos, calculo, para este tema. Quiero decirles gracias por la oportunidad de compartir. Yo siento que tengo un baúl lleno de tesoros que son mis amigos latinos, que Dios... Dejé mi país, pero soy más que bendecida 1000 veces por tener personas como ustedes y como otros CCItos, y que aprecio y amo mucho a América Latina. Así que no ha sido un sacrificio en sí, más bien he recibido mucho. Gracias por la oportunidad de compartir. No, a vos de mostrarte también así como sos. Ya sabes que te queremos y te admiramos. Así que ha sido un placer y un gusto pensar que hemos contagiado esto o compartido con alguien nuevo que no te conocía o te conocía poquito y hoy te descubrió un poco más. Gracias. Te amamos y le pedimos a Dios que te bendiga. Amén. Lisa. Amén. Gracias, Andrea. No hay por qué. Y no sé cómo nos despedimos, con la gente, con todos, y vos si querés estar atenta a la próxima
nuestra idea fue compartir este año y vamos a tener para el 10 de diciembre, Lorena, corregime si digo mal, nuestra próxima Perfecto. entrevista para compartir. Va a ser jueves 10 de diciembre a las 8 de la noche. Y les dejo picando el tema, no se los digo así. ¿Tienen curiosidad y preguntan? Lore, ¿te parece bien? Sí, totalmente, totalmente. Pero es algo que va a ser muy útil y que están buscando muchos en este tiempo. Sí. Estaremos atentos. Lisa, te amamos. No sé ya cómo decírtelo. Ándale, gracias. Nos vamos cuando nos corten. Chau, 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 chau. Aprovecha que tenemos el regalo de la vida. Quien te quiero está a tiempo todavía.